Buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos y a todas estar aquí llenando esta sala. Agradecimientos al decanato y a la Facultad de Políticas por ceder la oportunidad y poder permitirnos estar aquí en esta tarde, que yo espero que sea sobre todo de reflexión colectiva y de yo creo que las intervenciones den paso de forma clara a un coloquio que sea estimulante para todos y para todas, y dar gracias también a la Asociación de Economía Alternativa, que es una asociación que además yo conocí ya en mi época de estudiantes, y eso es algo que yo creo que es notable, ¿no? El hecho de que pervivan las asociaciones teniendo presente las enormes dificultades que tiene pues, mantener un movimiento estudiantil, que además tiene ambiciones de estudio, de cambio de planes de estudio, como son todas aquellas asociaciones que han sido de economía crítica, y economía alternativa pues siempre ha sido una de las que se ha caracterizado. De hecho, puedo contarlo, cuando yo estaba de estudiante en la universidad, y como podéis entender por razones biológicas no hace tanto tiempo de eso, la cuestión es que cuando empezamos a estudiar allí nos dimos cuenta de que los planes de estudio eran verdaderamente bastante sesgados, vamos a decir, solo incluían la perspectiva ortodoxa. Estábamos ya luchando con el horizonte, se veía el Plan Bolonia, y lo cierto es que intentamos buscar faros, luces, en algunos espacios que nos permitieran ver cuáles eran las alternativas para estudiar la economía de otra forma, para ver la sociedad en definitiva de una manera diferente. Y una de esas asociaciones que ya existía en ese momento, antes incluso de que en Málaga creáramos economía crítica, que era el nombre que le pusimos finalmente, era economía alternativa, que ya existía por aquel entonces. Y yo creo que es un trabajo pedagógico que hay que siempre reconocer, y reconocer porque se trata de no solo las motivaciones de ámbito estudiantil que tienen que ver con los planes de estudio, sino con, en definitiva, una comprensión y una concepción del mundo distinta. Siempre decimos los economistas críticos que seguimos una frase, una máxima en realidad, de Joan Robinson, una economista británica, que probablemente no ganara el premio Nobel porque era mujer en aquellos años de los años 60, porque verdaderamente tenía características su trabajo como para haberlo sido sobradamente en aquellos años en los que se dieron a otros autores que eran incluso con trabajos de más pobres y más precarios. Pero una de sus frases, quizás, como decía, como una máxima, era que había que estudiar economía para evitar ser engañados por los economistas. El hecho de que nos hayan desplazado desde la Facultad de Economía hacia Políticas para poder hablar de cómo funciona el mundo, yo creo que enseña también esa característica. Cuando me preguntan a mí si yo que estudié economía y si recomiendo que se estudie economía, siempre digo que no, que hay que estudiar economía, pero que en las universidades y facultades de economía lo normal es que desaprendas. Lo normal es que pierdas todas las capacidades críticas que deberíamos tener para entender cómo y por qué vivimos en el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, creo que el contexto es inmejorable. Y la oportunidad es hablar sobre el trabajo garantizado, más bien la excusa para poder hablar y hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo. Agradecer también a Tomás la disponibilidad siempre para este tipo de eventos y para presentar el libro. Mi contribución al libro ha sido bastante escasa, bastante limitado a un prólogo para dar pie a una línea de trabajo, la del trabajo garantizado, que otras personas con un aspecto más técnico han trabajado con mucho más detalle, y evidentemente ahora tendrán la palabra algunas de las personas que han contribuido de forma clara a darle ese mayor nivel de rigor. Pero sí que quisiera contextualizar el por qué hablamos de trabajo garantizado y en realidad hablar un poco de la situación actual. Pero de la situación actual, yo creo que además, aprovechando que estamos en una facultad de políticas, tengo la obligación de reclamar y reivindicar una forma distinta de analizar la política. En los últimos tiempos, las últimas décadas, hemos asistido a una interpretación y a un diagnóstico de lo político que ignoraba precisamente lo económico, que se ha limitado a un análisis puramente electoral, que se ha limitado a un análisis puramente de comunicación política, a un análisis desconectado de la economía, de los fundamentos económicos y algo mucho más concreto, de la dinámica de un sistema económico muy particular que es el capitalismo, que tiene sus propias leyes, que tiene sus propias dinámicas, y que si no lo comprendemos, si no enmarcamos dentro de ese sistema y su dinámica el mundo y el contexto histórico en el que vivimos, estaremos bastante incapacitados para entender realmente el punto o la fase o el momento histórico en el que nos encontramos. Por eso yo creo que es importante que señalemos en primer lugar que para mí es muy difícil
o por no decir imposible, que entendamos el momento político que vivimos sin atender al menos a tres cuestiones. La primera es cómo ha variado la estructura social en nuestro país, es decir, la estructura de clases, cómo se ha configurado. ¿Son acaso los debates que habéis visto en esta facultad sobre el sujeto histórico, si es el proletariado, si es la clase obrera, si es la multitud, si es el pueblo, cuál es el sujeto histórico? Esos debates proceden de un cambio en la estructura de clases, en la estructura social. ¿Cómo ha variado en nuestro país esa estructura de clases? ¿Somos acaso, vivimos en las mismas circunstancias que vivían generacionalmente por los que estamos aquí nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, sí o no? Porque eso va a tener una implicación. A sus clases, lo primero que le hacía a los alumnos todos los años, año tras año, era hacerle la siguiente pregunta. Le decía, ¿cuál es el gobierno más malo del mundo? Todos los años, empezando la clase, todos los años. Y entonces los alumnos siempre respondían lo mismo. Venezuela, Cuba. Bien, Venezuela, Cuba, lo apuntaba en la pizarra. Y les decía a continuación, ¿y cuál es el presidente de estos países? Y todo el mundo lo sabía. Pues Raúl Castro, Maduro, todo el mundo lo sabía. Y le decía, bueno, ¿y habéis estado alguna vez en esos países? No, nunca había estado ningún alumno en esos países. Así que les preguntaba, ¿y cuál es el presidente de Portugal? Nadie sabía cuál es el presidente de Portugal. Después le preguntaba, ¿habéis estado alguna vez en Portugal? Y él da clase en Salamanca, así que lo tienen mucho más cerca que aquí. Todos habían estado en Portugal. Entonces, la doble pregunta que emerge es, la primera, ¿cómo es posible que no solo conozcáis a los nombres de los presidentes de esos países, sino que además odiéis sus gobiernos sin haberlo visitado, y el país que tenéis justo al lado no sepáis absolutamente nada de lo que está pasando? Y la segunda pregunta, que es la que lo sintetiza, es ¿quién ha pensado por vosotros? ¿Quién ha pensado por vosotros? Ese es el elemento cultural de la política. El elemento cultural de la política, que quiere decir que el neoliberalismo no solo ha entrado por la vía de los BOE o de los decretos o de las políticas y de la legislativa, sino que ha entrado también en un aspecto cultural. Cuando me preguntan, Ana Pastor, por ejemplo, en El Objetivo, me dice, eso del trabajo garantizado, eso no cuadra. A ver, cuadrar cuadra porque las cuentas están aquí, por lo tanto, otra cosa es que no te lo creas, pero cuadrar está cuadrando. Y dice, no, pero eso es que me lo estás diciendo tú. Es que como eres un rojo, eso no cuadra, ¿no? Esa actitud representativa que pasó el domingo pasado, quizás alguno lo vierais, eso pasa en la calle. Es decir, te encuentras con alguien de tu clase social, de tu extracción social, que te dice, trabajo garantizado, Alberto, 1 millón de trabajo, 1 millón de puestos de trabajo, 9.400 millones de euros. Alberto, eso es una utopía. Entonces te entran ganas de decirle, pero de verdad, ¿cómo es posible que a ti, persona de la clase trabajadora, te parezca una utopía gastar 9.400 millones de euros para sacar a 1 millón de personas del desempleo, y a ti, persona de la clase trabajadora, no te haya parecido una utopía gastar 55.000 millones de euros en rescatar el sistema financiero? ¿Cómo es posible que esas alertas frente al supuesto populismo o la supuesta demagogia te salten solo cuando se trata de medidas sociales? Porque para rescatar el sistema financiero, para rescatar las autopistas, para rescatar a los amiguetes, para el gasto militar y para otra serie de medidas, eso, fondo perdido. ¿Cómo es posible que el Banco Central Europeo tenga 1 billón de euros en liquidez inyectados directamente a los bancos para que puedan especular como un bombero pirómano, sin que nadie le parezca una utopía? Sin embargo, dedicar una serie de partidas presupuestarias, eso es imposible. Bien, ese es el elemento cultural. Por eso, esto no se trata solo de un libro que nos plantee cómo técnicamente es posible, sino que si esto no está acompañado de un compromiso político, con mayúsculas, no partidista, político, de reflexión política más amplio, estamos perdidos, porque no tendremos capacidad de ponerlo en marcha. Y termino diciendo, esta medida, que ahora la explicarán desde diferentes perspectivas los compañeros y compañeras, se trata de insertarla en el contexto actual. Es un contexto actual que hemos sufrido las políticas neoliberales, como expresaba anteriormente, pero sobre todo la pérdida de democracia. La pérdida de democracia en dos sentidos. En el aspecto procedimental, relacionado con las reglas, y en el aspecto sustantivo, relacionado con las políticas. Es decir, en el aspecto procedimental hemos visto en las últimas décadas cómo se ha ido vaciando nuestras constituciones, nuestros estatutos de autonomía, nuestras leyes, se han ido vaciando hasta el punto de que parecen inservibles.
Yo ponía una vez en Twitter un artículo de la Constitución sin decir que era un artículo de la Constitución, ¿no? El 128. Decía, en Twitter, Alberto Garzón dice, toda la riqueza del país debe estar subordinada al interés general. Habían pasado 3 días de lo de Gordillo en el Mercadona, así que no dije que era un artículo de la Constitución, todo el mundo entendió que yo estaba defendiendo al compañero Gordillo, y empezó toda la gente a decirme, pues de todo, ¿no? Comunista, que yo lo soy, pero lo decían con un ánimo diferente, ¿no? Lo decían con ánimo peyorativo, que va a ser lo siguiente, saquear supermercados, empujar cajeras, violencia extrema. Claro, eso lo decían hasta diputados del Partido Popular, que me escribían como ya estáis ahí los bolivarianos, de en serio, o sea, literalmente, ¿no? Bien, la pregunta es, ¿qué ha pasado en nuestro país para que nuestra Constitución del 78, que no es ruptura, sino transición, parezca escrita por Izquierda Unida? A ojos de la gente, claro, a ojos de la gente parezca escrita por Izquierda Unida, porque parezca un acto bolivariano para justificar los saqueos de supermercados. La cuestión es que esto tiene que ver con el ámbito ese que decía cultural. Un compañero mío de la facultad, de la universidad, me decía, Alberto, yo hace 30 años, cuando entré en el departamento de facultad en Málaga, en económicas, decía, yo era de centro, ¿no? Pero de centro del de verdad, no el de ahora que está todo el mundo en el centro, del de centro del de verdad. Decía, hay gente a la derecha y hay gente a la izquierda. Dice, 30 años después, yo estoy en la extrema izquierda y no me he movido. Se han ido todos a la derecha, se han ido todos a la derecha. Pues eso es un poco lo que le ha pasado a nuestra Constitución, que siendo exactamente lo mismo, con mismo contenido de 1978, hoy parece un instrumento revolucionario en muchos de sus artículos, precisamente los del ámbito social, los de las garantías supuestamente positivas, porque esto es otra. Nuestra Constitución establece dentro del ámbito jurídico lo que sería considerado una garantía positiva, pero no lo considera realmente como tal, no le da atribuciones como tales, de tal modo que una garantía negativa, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, si a vosotros vulneran vuestro derecho a la libertad de expresión, podéis ir a un juzgado y decir, oye, yo quiero que se me restituya este derecho que ha sido vulnerado. Pero las garantías positivas no son derechos como tales, porque aunque aparezcan reflejadas derecho al trabajo, vosotros no podéis ir a un juzgado y decir, oye, se me ha vulnerado el derecho al trabajo, quiero que se me restituya. Eso no ocurre ni con eso, ni con la vivienda, ni con la seguridad social, ni con una de las supuestas garantías sociales. De eso trata este libro, de convertir en verdaderas garantías positivas los derechos como el derecho al trabajo, de que el Estado sea el empleador de último recurso, de que el trabajo sea considerado como parte de inserción en la comunidad política y que por lo tanto tenga que estar representado constitucionalmente. Y al mismo tiempo que este vaciado procedimental ha existido, de tal forma que ha sido superado por instituciones supranacionales como la Unión Europea, profundamente antidemocrática, porque recordaréis el tratado del Pacto de la Constitución Europea fracasado, en el que se hicieron referéndums, pero como los referéndums, por ejemplo, en Francia o en los Países Bajos salió que no, lo aprobaron por los parlamentos, las asambleas nacionales, lo típico en la democracia. Y cuando se aprobó, se hizo el referéndum en Irlanda y salió que no, las élites europeas dijeron, vaya, se han equivocado, estos irlandeses van a tener que votar de nuevo. Y votaron de nuevo. O sea, la concepción votar de nuevo un referéndum a los pocos días porque no ha salido lo que te gustaba es la expresión más clara del ánimo de la Unión Europea. Y junto a eso hemos tenido la desaparición sustantiva. Las políticas neoliberales de privatización, desregulación, lo que han hecho ha sido vaciar nuestro Estado social, lo que quedaba, ir desmantelándolo. Las privatizaciones, las externalizaciones, en la sanidad, en la educación, en la propia universidad. Yo hice un máster aquí en la facultad de al lado por 3.000 euros, el máster de Economía Internacional y Desarrollo que está ahí al lado por 3.000 euros. Mi hermano, que está aquí y tiene unos cuantos años menos que yo, le costó 8.000 euros. Y con menos profesores y además con menos capacidad. Bien, eso son barreras de entradas para los hijos de la clase trabajadora. Por lo tanto, ese proceso también lo hemos vivido. Entonces, esto, que es una propuesta modesta, trabajo garantizado, hay 5 millones de desempleados. Proponemos una medida de inversión típicamente keynesiana para sacar a 1 millón de personas del desempleo y nos llaman rojos. Eso es el contexto de hoy en día. Y eso es con lo que nosotros estamos intentando romper la brecha, proponiéndolo como una medida que es radical, pero que entra de frente en un proceso de repolitización de la gente. Por lo tanto, este sería el contexto en el que nosotros creemos necesario debatir sobre trabajo garantizado.
debatir sobre trabajo garantizado para debatir sobre el aspecto del trabajo, para debatir sobre muchos elementos que ahora los compañeros lo van a explicar, pero sobre todo para invitar a la gente a hacer política. Pero hacer política de verdad, no electoral. Yo no estoy aquí para pedir el voto, ni nadie está aquí para pedir el voto, ni nadie para hacer partidismo. Se trata de entender la sociedad pensando en el ciclo económico, que es el análisis materialista de toda la vida, no en el ciclo electoral. El ciclo electoral es una cosa que está inserta dentro del ciclo económico. Nosotros tenemos que pensar más allá de las elecciones, porque lo que está en crisis es el modelo o el régimen de acumulación neoliberal, usando los conceptos concretos. Y eso va a seguir estando el 21 de diciembre, y eso va a seguir estando el año que viene y el siguiente. Y se trata de articular respuestas y políticas concretas, no pensando en cuántos diputados se le pueden rascar al sistema electoral, sino pensando cómo nos organizamos como sociedad para que esto que parece hoy de extrema izquierda, pues sea el sentido común de la gente. Que ahí está la característica granchana. Yo soy contrario a adaptarme al sentido común de la gente, lo digo así. A mí el sentido común de la gente me parece, por lo general, la ideología de la clase dominante, recuperando a Marx y a Gramsci. Yo lo que quiero es que mi sentido común, mi forma, mi concepción del mundo, que lo reconozco es marginal ahora mismo, sea el sentido común de la gente, que es distinto. Que mis pensamientos, y los que probablemente estamos aquí en esta sala, que son marginales, como sacar a 1 millón de personas de la pobreza, del desempleo, antes que salvar al sistema financiero, se conviertan en el sentido común de la gente. Y eso requiere una elaboración técnica, política y sobre todo activismo político en el sentido mayúsculo de la palabra, es decir, sin partidismos y con mucha ganas de cambiar la concepción del mundo de la gente. Y perdonad si me he enrollado porque me he pasado del tiempo de sobra, pero os lo agradezco y en el coloquio nos volvemos a preguntar. Gracias, muchas gracias. Estamos repartiendo bien la pelota. Sobre la renta básica, además, yo creo que es curioso y os va a resultar también interesante. Veréis, yo publiqué un libro recientemente sobre los 4 años del Congreso. No he venido a hablar de mi libro, o sí, pero no de aquel. Mi hermano ya se ha encargado de recordarlo. Y entonces me hicieron una serie de entrevistas pactadas con la editorial para que pudieran hacerme las entrevistas y así ya me preguntaban sobre cualquier tema. Y me preguntaron por qué yo defendía el trabajo garantizado. Entonces pues hice una intervención pues similar a la que hemos hecho aquí. Y entonces me preguntó, bueno, ¿y por qué es mejor el trabajo garantizado que la renta básica? Y yo le dije, bueno, la renta básica universal consiste en, como todo bien indica, y como mi hermano concretaba en la respuesta, en que es universal. Y nosotros no estamos de acuerdo en ese carácter de universal porque creemos que el trabajo es la mejor forma de insertarse socialmente. El titular fue Alberto Garzón critica a Podemos por la renta mínima garantizada. Claro, primero porque hay una cierta tendencia a que cada vez que yo hablo de algo se pone el titular de Podemos. Es una cuestión, además, que tiene su lógica dentro de la sociedad del espectáculo que vivimos, que es, además lo sabréis, se llama SEO, es una característica para los buscadores, para que estén mejor posicionados, de modo que si pones una noticia que pone Podemos, Pablo Iglesias y Alberto Garzón, pues el Google te lo pone más alto, tienes más audiencia, tienes más publicidad y más dinero. Por lo tanto, hables de lo que hables, si pones eso en el nombre, pues triunfa. Entonces, aunque Alberto esté hablando de otra cosa, pues al final hay que poner Podemos y Pablo Iglesias. Entonces, eso generó una confusión enorme porque el periodista no sabía la diferencia entre la renta básica universal y lo que nosotros proponíamos, pero aún tampoco sabía que Podemos había abandonado ya la renta básica universal en su programa y que estaba defendiendo una visión sectorial que era la renta mínima garantizada, que tiene otro tipo de naturaleza y no es universal. Contra ese tipo de renta básica nosotros no tenemos ningún problema. Es más, no solo no tenemos ningún problema, sino que antes de que existiera Podemos ya la defendíamos en el Congreso de los Diputados. Esto también es otra característica de la sociedad posmoderna. Se diferencia en el tiempo pre-Podemos y tiempo post-Podemos. Que todo lo que pasó antes no existe y todo lo que pasó después viene de Podemos. Entonces, esa es una regla universal de la política moderna. Dicho eso, naturalmente corregimos al periodista, le llamamos y le dijimos, mira, verdad, es que te has equivocado porque nosotros no estamos criticando en primer lugar a Podemos, estamos diciendo que si me preguntas el debate clásico sobre trabajo garantizado o renta básica universal, preferimos esto, pero que no tiene nada que ver con Podemos, y si nos preguntas sobre la renta mínima garantizada te diremos que la llevamos en el programa. El periodista cambió el titular, pero lo cambió para las redes. No obstante, había ya circulado y se había presentado en el papel, de modo que, como sabéis, pues en el mundo
mundo del periodismo, sobre todo en los grandes periódicos, y estamos hablando del Mundo, se comentan las noticias más importantes y más relevantes de los grandes periódicos, de modo que ya estaba la bola lanzada y ya todo el mundo consideraba que nosotros estábamos criticando la renta mínima garantizada de Podemos. Al final, lo único que yo tenía como mecanismo para defenderme era mi Twitter, pero evidentemente todos los medios contra mi Twitter, pues es un poco David contra Goliat, quedando en el resultado normal, que es el que pierde el pequeño y no en el mitificado. Al final nosotros lo intenté explicar a Ana Pastor, sin suerte, sin suerte, porque ella seguía en esa confusión, que no obstante yo entiendo, porque pues los conceptos son bastante difusos y además a veces se intercambian con facilidad, y en un ambiente no técnico pues es directamente confusión directa. Pero entonces nosotros sí que defendemos la renta mínima garantizada. Además lo hacemos para aquellos salarios que tengan menos del 70% del salario mínimo interprofesional, como complemento del trabajo garantizado, que sería la propuesta pilar. Y sobre la renta básica universal, pues consideramos que no es la medida prioritaria, pero incluso así, como decía mi hermano, podría ser complementaria también. No obstante, no tiene nada que ver con la polémica generada que he intentado explicar, no sé si con fortuna, pero que tiene más que ver con los códigos propios de la política espectáculo. Yo termino diciéndolo, por destensar más todavía, termino diciendo que yo puedo hacer una rueda de prensa en la que el 99% del tiempo estoy hablando de mi programa, pero la pregunta al periodista es: ¿pero con Pablo te llevas bien o mal? Y si respondo cualquier cosa, o sea, solo podría aguantar la respiración para que no fuera titular, incluso así sería titular. Alberto aguanta la respiración por Pablo. Lógicamente, luego la gente me dice: bueno, es que solo hablas de Pablo y de Podemos. Pues es que si solo me preguntan sobre eso y además lo mandan al titular. ¿Por qué? Por la audiencia y por el dinero, las condiciones reales de producción también en el periodismo. Pero lo cierto es que en este debate yo creo que quedó claro: Podemos abandonó la renta básica universal, se metió en lo de la renta mínima garantizada, nosotros también la tenemos, pero nosotros somos los únicos que defendemos hasta este momento el trabajo garantizado. Espero no haberos aburridos, pero la anécdota lo merecía, a mi juicio. Bueno, brevemente a dos preguntas que no tenían que ver con el trabajo garantizado, por respeto, lógicamente. La primera, la ley de dependencia, si no recuerdo mal, fue del año 2006, en la actual formación, y nosotros no la creamos. Ojalá hubiéramos tenido el gobierno ya entonces y hubiéramos podido hacer otra serie de cosas. Entonces, naturalmente, tiene muchas fallas y hay mucho que hacer y que arreglar dentro del concepto de trabajo, pero que no es responsabilidad, en ese caso concreto, que fue la responsabilidad nuestra. Y sobre la soberanía sí que me gustaría decir una cosa, porque, claro, sí que hay una parte vinculada. De hecho, mi hermano acaba de responder sobre la cuestión europea, sobre la verdadera soberanía, porque, claro, has dicho soberanía nacional. A mí no me gusta el concepto de soberanía nacional. A mí me gusta el concepto que aparecía en la República, en la Constitución republicana, que es soberanía popular. Porque a mí lo de las naciones entre los que tienen el 3% de Bárcenas y el 3% de Convergencia, pues me da bastante yuyu. Yo soy de los que cree que un desahuciado por Bankia es lo mismo que un desahuciado por la Caixa, de los que cree que un desempleo en Cataluña o en Tarrasa es lo mismo que un desempleo en Málaga o en Sevilla, y que por lo tanto lo que tenemos que atender fundamentalmente, aunque no solo, es a las condiciones materiales de vida. Creo que lo que está en riesgo no es la soberanía nacional. La soberanía popular ya está perdida. No la tenemos, no nos la van a quitar nadie porque ya nos las han quitado. De hecho, la quimera del independentismo es mito, es mito. El independentismo y el nacionalismo en general para mí también lo es. El nacionalismo permíteme que termine. El nacionalismo también lo es. ¿Por qué? Porque aunque haya un Estado independiente formalmente y jurídicamente en Cataluña o en cualquier otra parte, al final resulta que quien está tomando las verdaderas decisiones es una cosa que se llama poder privado, poder salvaje, antidemocrático, que se sitúa fuera de la administración pública. Puede ser el Banco Central Europeo, puede ser las grandes empresas, pueden ser las grandes fortunas que modulan con sus acciones el comportamiento de los mercados financieros, y los que deciden, por ejemplo, que nos jubilemos a los 67 años o a los 70 o a los 75. Es ahí donde está residiendo realmente la capacidad efectiva de tomar decisiones, y es ahí donde realmente hay que atacar, y eso no se resuelve ni con independentismo ni contraindependentismo, ni planteando un choque de trenes que solo, por cierto, beneficia en ese callejón sin salida a las oligarquías, tanto catalana como española, y que por lo tanto nosotros no vamos a elevar a nivel de emergencia nacional una cuestión que es una pelea fundamentalmente dentro de oligarquías. Yo sé que vas a intentar hablar, pero permíteme que diga que tendremos otros foros para hacerlo, para respeto de la gente que ha venido a hablar del
del trabajo garantizado, yo tengo esa opinión, naturalmente la comparto, creo que es respetuoso poder responderte en esos términos, pero insistiendo en que creo que tenemos más en común los trabajadores de Cataluña, los trabajadores que estén aquí en Madrid o que sean como yo en Málaga, que las diferentes oligarquías y empresarios, grandes empresarios de la especulación inmobiliaria, por ejemplo, en Málaga, y creo que el debate interesado sobre la independencia pues es un debate fundamentalmente artificial en gran medida, que creo que no es el día tampoco, sino que creo que tenemos que hablar continuamente de las condiciones materiales de vida de la gente, y eso, yo que me he pasado una campaña catalana reciente allí, pues se ve muy bien como lo que tenemos que evitar, por cierto, como en 1914, es la guerra entre pobres, y por lo tanto no voy a entrar en ese juego. Gracias.